Bueno, tenemos en perspectiva cónica, por ejemplo, la línea del horizonte y un señor que está aquí. Y digo el señor y no otra cosa porque con el señor se entiende mejor. Bueno, queremos hacer un señor, dos señores que tengan la misma altura. Uno que esté colocado aquí y otro que esté colocado aquí. ¿Vale? Bueno, pues el primer ejercicio de cónica, muy sencillito. Y al mismo tiempo, sé que la sombra de este señor, pues por ejemplo, es esta. La vamos a poner aquí, así. Bueno, entonces vamos a hacer esto, por ejemplo, bueno, vamos a hacerla algo más larga para que quede más cerca. O sea que la sombra de este señor es eso. Y quiero saber la sombra de todos los señores también, ¿vale? Bueno, con señores ya digo que se entiende muy bien. Y con objetos más que... Bueno, entonces, primera pregunta. Un señor que tenga la misma altura que este. Bueno, pues si tiene la misma altura, y como está aquí localizado, alineo las bases con las bases y las alturas con las alturas. Con lo cual este señor de atrás tiene exactamente la misma altura que este. ¿Vale? Tienen los dos la misma altura, ¿vale? Y este de aquí debe tener la misma altura que estos dos. Bueno, pues puedo coger uno u otro, el que quiera, pues cojo este mismo. Alineando también cabeza con cabeza, sé que aquí este señor tiene exactamente la misma altura. ¿Vale? Como veis, la cónica produce un alejamiento en las figuras, ¿no? Y tengo que la sombra de este señor sigue esta dirección. Y fijaros que las paralelas se cortan todas en el mismo punto. Por lo tanto, la sombra sigue este punto. ¿Vale? Eso quiere decir que la sombra de este señor seguirá la misma dirección y este seguirá la misma dirección. Todas las sombras siguen la misma dirección. Ahora bien, los rayos de sol son paralelos, bueno, se consideran paralelos por la lejanía del sol. Entonces, eso quiere decir que el rayo de sol viene por aquí y el borde de la calva pues deja su sombra aquí, ¿no? Entonces bajamos por aquí una vertical y esta es la fuga de los rayos solares, ¿vale? Bueno, pues la fuga de todos los rayos solares de todos los señores, por ejemplo de este, me detectará el final de la sombra de cada señor y lo mismo aquí. Por tanto, todos los señores tendrán aquí la sombra, de manera que esa sombra me la define también la intersección de lo que sería el rayo solar, que vienen todos paralelos hacia esa fuga, mientras que las sombras también irán todas paralelas a ese punto. ¿Vale? Bueno, en cónica, como veis, las sombras parece que se distorsionan bastante, ¿no? De hecho, si coloco, por ejemplo, aquí otro señor, vamos a colocarlo y vamos a hacer que esté en esta posición, por ejemplo. Entonces, fijaros que aquí trazo un señor de la misma altura, para ello trazo dos horizontales y coloco un señor igual de alto, aunque eso sí algo culi alto. Bueno, tenemos aquí el señor, ¿no? Fuga hacia aquí, y me interesa la sombra del señor que está exactamente aquí, que tiene la misma altura que los otros dos. Vale. Vale. Bueno, pues fijaros que la sombra de este señor va hacia aquí y debe fugar hacia aquí. Y este debe fugar también hacia aquí. O sea que la sombra de esos dos señores pues será esta. De uno y de otro. O sea, todas fugan hacia allá. Pongamos otro ejemplo. Imaginaros ahora un árbol. El árbol está aquí. Tiene una altura mayor que los señores y es este. ¿Vale? ¿Dónde tiene la sombra el árbol? Pues lo mismo. Como todas las sombras van a esta fuga, esta es la fuga de las sombras. Y esta es la fuga de los rayos solares. Por tanto, la fuga de las sombras queda en esta línea, mientras que la fuga de los rayos solares viene hacia aquí. Eso quiere decir que la sombra del árbol pues será esta. Vale. Bueno, se entiende, ¿no? O sea que, si os fijáis, todas las sombras van hacia un punto, mientras que todos los rayos solares también van hacia un punto y quedan ambos sobre la vertical, en el cuadro vertical que vamos a utilizar y en la perspectiva genérica que vamos a utilizar. Hay otras donde no pasa esto, ¿no? En las de cuadro inclinado, por ejemplo. Pero en cualquier perspectiva que vamos a hacer va a pasar siempre esto, ¿no? Vale. Fijaros, por último, ya para poner un caso
Imaginaros aquí, ya que tenemos la sombra de este señor y va hacia ahí, bueno, podemos poner aquí pues una farola. Vale, pues esta farola, a cada poco tiempo hay otra farola, podríamos hacer que todas tuvieran la misma distancia, pero bueno, con un punto métrico, todas estas. Lógicamente la sombra de todas va a ir hacia allá, ¿no? Entonces vamos a hacer que no estén alineadas, porque claro, entonces es muy sencillo. Aquí queda la sombra de la primera, aquí la sombra de la segunda, etcétera. ¿Vale? La sombra de la tercera y la sombra de la última. ¿Vale? Pero imaginaros que no estuvieran alineadas, pues por ejemplo, este árbol y este otro que queda aquí detrás, por ejemplo aquí, y que tiene la misma medida que él, ¿no? Bueno, pues lo mismo, la sombra irá hacia aquí y el rayo solar vendrá hacia aquí, por lo tanto la sombra es esta. ¿No? ¿Qué pasa? Que por ser paralelos y tener la misma altura, pues las sombras también están alineadas, ¿vale? O sea que quedan perfectamente alineadas, y por ser paralelas van todas a la misma fuga, ¿vale? Y eso pasará con cualquiera de los árboles, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas serán las sombras en perspectiva cónica. Como veis es muy sencillo, solo hay que tener en cuenta las dos fugas. La fuga de las líneas que van por el suelo y son las sombras de los objetos, y el final de cada objeto, la sombra, pues queda determinado por la intersección del rayo solar con la dirección de las sombras, ¿no? Nos da ese punto de corte, ¿de acuerdo?